Damos inicio a la clase de lengua y literatura correspondiente al segundo parcial del primer quimestre. Vamos a observar detenidamente la imagen. Es un personaje que la gran mayoría de nosotros conocemos. A continuación vamos a contestar las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de personaje recuerdas al ver la imagen? Pues claramente podemos notar que es un personaje de aventuras, específicamente un pirata. Y como todo pirata, pues va a tener muchísimos viajes, muchos peligros y muchas aventuras que lo van a estar esperando. ¿De quién se trata? Pues bien, conocidísimo personaje llamado Jack Sparrow de la saga de los Piratas del Caribe. ¿Cuáles fueron sus hazañas? Pues bien, conseguir tesoros, conocer gente, conocer lugares y muchas más. Vamos a ver cuál es la principal característica de un relato de aventuras. Es un tipo de texto que ilustra una serie de acciones de un personaje intrépido que emprende un camino con un porvenir desconocido. Básicamente, este tipo de relatos se centra toda su atención en un personaje que por lo general es el héroe de la trama. No le importa adentrarse en lugares recónditos y peligrosos. Simplemente se lanza a la aventura. Su argumento, por lo general, se centra en el papel del héroe, quien enfrenta varios peligros o sobre quien recae todos los hechos principales de la historia. Y aquí les voy a presentar varios relatos de aventuras. El primero, Las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, que narra la vida de un niño, el cual se fuga de su casa debido a que estaba cansado de los constantes maltratos que sufría por su padre. Emprende un viaje en el que conoce amigos y muchas más personas que le ayudan en esta aventura que él va a emprender. Tenemos también la historia de Robinson Crusoe, que relata la vida de un navegante que por infortunios del destino fue a parar a una isla que él creía que era desierta, pero no, estaba habitada de individuos caníbales y él tiene que sortear todos esos desafíos para poder salir airoso en compañía de su amigo Viernes. Tenemos también Viaje al centro de la Tierra de Julio Verne, que narra las aventuras de un científico que se lleva a dos personas a emprender este viaje tan increíble para conocer qué hay más allá, qué es lo que pueden encontrar en el centro de la Tierra. Bien, vamos con las características que tiene un relato de aventuras. La acción y el tiempo del relato. Este tipo de relatos presenta situaciones de peligro que deben ser enfrentadas por el personaje principal. ¿Y por qué lo hace? Para demostrar su valentía y la forma como las vence con mucho entusiasmo. Esta historia debe narrarse de forma cronológica, es decir, siguiendo una línea temporal, debido a que sus eventos van entrelazados de principio a fin, es decir, que no deja ningún cabo suelto en la historia. Aquí tenemos un extracto de la historia de Robinson Crusoe. Nada puede describir la confusión mental que sentí mientras me hundía, pues, aunque nadaba muy bien, no podía librarme de las olas para tomar aire. Una de ellas me llevó, o más bien me arrastró, un largo trecho hasta la orilla de la playa. Allí rompió y, cuando comenzó a retroceder, la marea me dejó, medio muerto por el agua que había tragado, en un pedazo de tierra casi seca. Todavía me quedaba un poco de lucidez y de aliento para ponerme en pie y tratar de llegar a la tierra. Entonces, en este corto extracto de esta historia, podemos ver el momento que sucedió el naufragio y también qué sucedió después, es decir, cuando llega directamente Robinson Crusoe a la isla. No empieza directamente desde Robinson Crusoe en la isla, no. Nos narra o nos describe el momento en que fueron sucediendo las cosas de manera cronológica.
Vamos con los temas. Las situaciones narradas en este texto generan expectativa en el lector debido a los elementos que contiene. Es decir, que en una historia, en una narración, en un texto de aventuras, vamos a ver muchos temas. Vamos a tratar propiamente la aventura, el misterio, diversos acontecimientos, criaturas misteriosas, en fin, todos esos condimentos que nos ayudan a poder engancharnos a la trama, al texto. Vamos con un extracto de los viajes de Gulliver. 900 hombres de los más robustos tiraron de estas cuerdas por medio de poleas fijadas en las vigas, y así, en menos de 3 horas, fui levantado, puesto sobre la máquina y en ella atado fuertemente. Todo esto me lo contaron, porque mientras se hizo esta operación, yacía yo en profundo sueño, debido a la fuerza de aquel medicamento soporífero, echado en el vino. 1500 de los mayores caballos del emperador, altos, de 4 pulgadas y media, se emplearon para llevarme hacia la metrópolis, que, como ya he dicho, estaba a media milla de distancia. Entonces, cada característica relata un poco el texto y podemos observar que el escritor nos narra de manera precisa todos los elementos que surgen en esta historia, para que un poquito los lectores jueguen con la imaginación. El ambiente también es muy importante, el lugar donde se desenvuelve la historia. Nosotros, los lectores, nos sentimos atraídos por la narración, pues vamos a encontrar diversos ambientes dependiendo del relato de aventuras. Podemos encontrar selvas vírgenes, islas encantadas, océanos peligrosos, que son el marco en el que se desarrollan estos relatos. Lugares donde por lo general no podríamos ir cada vez y cuando, pero este tipo de relatos nos transportan a dichos lugares. Vamos a leer un poco del fragmento de la isla misteriosa. Los náufragos caminaban siguiendo hacia el norte de la costa este de aquella tierra sobre la cual el azar los había arrojado. Tierra desconocida, cuya situación geográfica no se podía determinar. El suelo que pisaban era arenoso, mezclado con piedras y desprovisto de toda especie de vegetación. Aquel suelo bastante desigual, lleno de barrancos, aparecía en ciertos sitios acribillado de pequeños hoyos que hacían la marcha más penosa. Salían de estos agujeros grandes aves de pesado vuelo, huyendo en todas direcciones y que la oscuridad impedía ver. En este extracto nos está describiendo cómo era el lugar donde se encontraban el personaje o los náufragos en este caso. Nos describe la característica del suelo, qué es lo que tenía, cómo era la estructura, en fin, nos narra con lujo de detalles cómo era el lugar, el ambiente. Los personajes, una parte importante de este tipo de relatos. En primer lugar tenemos al protagonista, que es quien enfrenta los obstáculos que se presentan. Suele estar solo, pero en ocasiones cuenta con un compañero. Y tenemos a la contraparte, que vendría a ser el villano o el antagonista. No es un personaje constante en todos los relatos de aventuras, es decir, que no en todos los relatos de este tipo podemos encontrar a un villano. De hecho, el antagonista también puede ser todo el trayecto o los diversos peligros que se le presentan al personaje principal, es decir, al protagonista. Como podemos observar en la imagen, tenemos a Peter Pan, que está luchando con su antagonista principal, que es el Capitán Garfio. O podemos también encontrar a Voldemort, que es el antagonista de la serie o de la saga de Harry Potter.